Buenos días, para la videoreseña he elegido el libro Africanus, el hijo del cónsul, de Santiago Posteguillo, que es la primera parte de una trilogía llamada Publio Cornelio Escipión, y precisamente porque es una trilogía y también por la extensión no voy a poder adentrarme en profundidad en todos los aspectos que requerirían un análisis, pero voy a intentar resaltar aquellos que a mi parecer son más destacables y son los que le dan toda la profundidad a la trama. La obra nos traslada al siglo III a.C., concretamente al periodo de las guerras púnicas, y como consecuencia, tal y como se establece en el título y por lo tanto en nuestro horizonte de expectativas, nos vamos a adentrar en la vida de Publio Cornelio Escipión y también de su gran antagonista, que es Aníbal Barca, el famoso general cartaginés que fue capaz de llegar a las puertas de la mismísima Roma. Si bien es cierto que no es necesario conocer la historia de Roma en profundidad para entender toda la trama, un lector modelo sí que debería conocer mínimamente cuáles son los pilares sobre los que se asienta la sociedad romana, especialmente las principales instituciones como son el Senado, o también las jerarquías que se establecen entre patricios, plebeyos, esclavos, entre los generales romanos, entender un poco cómo se llevaba a cabo esa disciplina tan férrea y sobre todo, y para mí esto es lo más importante, la cronología romana, entender que estamos en el periodo de la República Romana y todo lo que ello conlleva. Igualmente, ya digo, el conocimiento que se requiere es un conocimiento muy básico, pero para ayudar a agilizar la lectura, en la novela, en la edición de la novela, se han introducido una serie de elementos paratextuales, como son glosarios de términos que pueden resultar un poco confusos, sobre todo porque están en latín, una serie de mapas que nos ayudan a entender cuál era la situación geográfica del Mediterráneo en el siglo III a.C., y también una serie de mapas que nos ayudan a establecer cuáles son las estrategias militares. Y bueno, ya entrando en materia, sí que quiero establecer que hay una distinción bastante clara entre lo que sería el fondo y lo que sería la forma. Y como suele ocurrir en casi todas las novelas históricas, la forma queda al servicio del fondo, es decir, la extensa documentación que lleva a cabo Santiago Posteguillo evidentemente cuenta con una serie de recursos literarios que son los que nos ayudan a adentrarnos en esa trama tan compleja y tan llena de diferenciaciones, podríamos decir. Para mí, el gran acierto de la novela desde el punto de vista formal es utilizar un narrador omnisciente, puesto que no nos centra únicamente en lo que es la perspectiva de Publio Cornelio Escipión, lo cual nos daría una visión bastante sesgada de lo que era la sociedad de la época. Con el narrador omnisciente y la focalización cero lo que conseguimos es una visión muchísimo más amplia, porque Santiago Posteguillo no solamente nos presenta la visión de Publio Cornelio Escipión, sino que también nos presenta la visión completamente contraria, como es la de Aníbal Barca, pero también la de otros muchísimos senadores de la época de gran importancia, como por ejemplo Catón el Viejo, e incluso de otros estratos sociales. Conocemos las estrategias militares de los generales, pero también conocemos el miedo que inunda a los soldados cuando están en el campo de batalla. Y ya para terminar me gustaría destacar un último punto que para mí es fundamental, y es precisamente la complejidad de tramas argumentales que se entremezclan en la novela, y también unido a esta focalización cero que os comentaba anteriormente, hace de la lectura una experiencia muchísimo más rica. A lo largo de toda la novela podríamos establecer una serie de picos de tensión en los que se va alternando entre la trama puramente bélica, que es lo que podríamos esperar, pero también otras partes mucho más relajadas y mucho más naturales, podríamos decir, de la propia sociedad romana, y una que a mi parecer le da muchísima riqueza es la introducción del teatro. A lo largo de la novela también conocemos cuál era la situación de la literatura en este siglo, en el siglo III a.C., e incluso conocemos a algunos de los grandes personajes y de los grandes literatos de ese periodo, como son Neonebio o Plauto. Incluso se introducen representaciones teatrales describiendo de forma muy exhaustiva cómo eran los teatros que se levantaban para poder representar. Se hace un resumen por actos de cómo eran las obras que se creaban en ese momento. Se nota que el teatro tiene una gran influencia en Santiago Posteguillo, no solamente en el punto de vista argumental, que como ya digo es muy importante, sino también en el punto de vista formal. Hay un detalle que a mí al principio me llamaba mucho la atención y me costó bastante acostumbrarme, pero realmente le da riqueza a lo que es la narración, y es que en los momentos de gran tensión argumental, cuando parece que todo se queda quieto y el autor quiere que únicamente centremos nuestra atención en la imagen que está describiendo,
la narración, que durante toda la obra es en pretérito, pasa a ser presente y olvida completamente lo superfluo, lo que no tenga nada que ver con la propia tensión del momento, y convierte la descripción en algo parecido a una acotación teatral. Es decir, el dramatismo está presente también en la parte formal de la obra. Y bueno, aunque me he dejado muchas cosas por el camino, porque como digo es una obra muy compleja, tanto desde el punto de vista argumental como desde el punto de vista formal, lo dejo aquí. Es una lectura altamente recomendable y que yo he disfrutado muchísimo en estos tiempos de confinamiento.